¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta lectura acompañada de la Sagrada Escritura, la Biblia católica. Nos vamos a concentrar el día de hoy en el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo. Este capítulo 23 que algunos estudiosos lo ponen todavía dentro del bloque temático sobre la vida en la comunidad. Recordemos que Mateo hace 5 bloques temáticos, todos ellos comenzando con una parte discursiva, un discurso de Jesús, una enseñanza de Jesús y posteriormente una sección narrativa en la que Jesús da testimonio, hace lo que él mismo predica. Y este capítulo 23, algunos lo ponen todavía dentro de este bloque temático, otros lo ponen como, digamos, un capítulo aparte, un tema aparte, porque como vamos a ver, el Señor en este capítulo 23 se centra en una enseñanza acerca de los fariseos. Y particularmente, bueno, pues sabemos que los fariseos eran la clase, digamos, reinante o la clase autócrata, la gente de autoridad que formaban parte del Sanedrín junto con los saduceos, escribas, maestros de la ley, y que bueno, como nos dirá más adelante San Pablo, los fariseos tenían su propia, digamos, interpretación de la Sagrada Escritura, lo mismo que los saduceos tenían la propia, y nos dicen también algunos testimonios extrabíblicos que había un tercer grupo que eran los esenios, que también tenían, digamos, su interpretación propia. Este grupo de los esenios, pues no son mencionados concretamente en todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? No son mencionados en la Sagrada Escritura. Algunos dicen que están referenciados cuando se habla de este resto fiel de Israel, los pobres de Yahvé, los Anahuim, pero bueno, ciertamente no podemos asegurarlo. No hay, digamos, datos suficientes para poderlo afirmar. Sin embargo, sí es claro que Jesús se enfrenta a los saduceos, se enfrenta a los fariseos, y concretamente en este capítulo 23, pues hace una denuncia de la forma como los fariseos vivían su fe. Y bueno, algunos dicen que parecería en este capítulo 23 que vamos a leer que Jesús se levantó un día, ahora sí que como dicen por ahí, desayunó pico de gallo y se puso a pues denunciar y a hablar, digamos, juzgar la forma de ser de los fariseos. Pero recordemos que Mateo, en su estructura, él ha puesto estos bloques donde todos los dichos y anécdotas sobre Jesús, él las ha agrupado por estos temas. Entonces, pues en este capítulo 23 se centra principalmente en los fariseos y parecía que todo el día se la pasó hablando de ellos, cuando en realidad, pues es más bien una selección, una compilación que hace Mateo de muchos discursos o de varios discursos que habla Jesús sobre los fariseos. Lo vamos a ver en este capítulo 23. Y bueno, posteriormente pasaremos capítulo 24 y 25 al último bloque temático sobre el discurso escatológico, es decir, el discurso de la trascendencia, del fin de los tiempos y eventualmente el fin del mundo. Pues bien, vamos a comenzar entonces con este capítulo 23 del Evangelio según San Mateo. Y tomamos nuestra Biblia, le damos un beso porque es Dios hecho palabra y comenzamos con nuestra oración inicial para invocar la ayuda del Espíritu Santo, porque como nos dice el Concilio Vaticano II, la Sagrada Escritura tiene que ser leída e interpretada con el mismo espíritu con que fue escrita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, llénanos de este Espíritu para gozar siempre del bien y gustar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Espíritu Santo, fuente de luz, danos un rayo de tu entendimiento para que podamos recibir esta palabra con el mismo Espíritu con que fue escrita. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Mateo,
capítulo 23. Entonces Jesús, dirigiéndose a la gente y a sus discípulos, les dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los maestros de la ley y los fariseos. Obedézcanles y hagan lo que les digan, pero no imiten su ejemplo, porque no hacen lo que dicen. Atan cargas pesadas e insoportables y las ponen sobre los hombros de la gente, pero ellos no mueven ni un dedo para llevarlas. Todo lo hacen para que los vea la gente, exageran sus distintivos religiosos y alargan los adornos del manto. Les gusta el primer asiento en los banquetes y los puestos de honor en las sinagogas, el ser saludados por la calle y que los llamen maestro. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar maestro, porque uno solo es su maestro, y todos ustedes son hermanos. Ni llamen a nadie padre en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. Ni se dejen llamar jefes, porque uno solo es quien los conduce, el Mesías. El mayor de ustedes será el que sirva a los demás, porque el que se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que cierran a los demás la puerta del reino de los cielos. Ustedes no entran, y los que quieren entrar no los dejan. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para convertir a un pagano, y cuando lo convierten, lo hacen merecedor el doble más que ustedes del fuego que no se apaga. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen: jurar por el santuario no compromete, pero si uno jura por el oro del santuario, queda comprometido. Torpes y ciegos, ¿qué es más, el oro o el santuario que santifica el oro? También dicen: jurar por el altar no compromete, pero si uno jura por la ofrenda que hay sobre él, queda comprometido. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que las santifica? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que hay encima. El que jura por el santuario, jura por él y por quien lo habita. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y descuidan lo más importante de la ley: la voluntad de Dios, la misericordia y la fe. Hay que hacer esto sin descuidar aquello. Guías ciegos, que no dejan que pase el mosquito y se tragan el camello. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que limpian por fuera el vaso y el plato, mientras que por dentro siguen llenos de codicia y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso, para que también por fuera quede limpio. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que parecen sepulcros blanqueados. Por fuera su apariencia es hermosa, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y podredumbre. Lo mismo pasa con ustedes. Por fuera parecen justos ante los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de perversidad. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que edifican sepulcros a los profetas y adornan los mausoleos de los justos. Dicen: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros antepasados, no habríamos colaborado en la muerte de los profetas. Con lo cual confirman que son hijos de quienes mataron a los profetas. Completen pues lo que sus antepasados comenzaron: serpientes, raza de víboras. ¿Cómo escaparán a la condenación del fuego que no se apaga? Por eso yo les envío profetas, sabios y maestros de la ley. Ustedes matarán y crucificarán a unos, mientras que a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Así se hacen responsables de toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien ustedes asesinaron entre el templo y el altar.
Les aseguro que todo esto le pasará a esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus pollitos debajo de sus alas, y ustedes no han querido? Pues bien, su santuario quedará desierto. Les digo que ya no me verán hasta que proclamen: bendito el que viene en el nombre del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues vamos a ver ahora el comentario a este capítulo 23 del Evangelio según San Mateo. Como ya habíamos dicho, este capítulo es un capítulo donde vemos que Jesús, pues parece que la agarró contra los maestros de la ley y los fariseos, como que ya lo hubieran tenido hasta el copete y se fue duro contra ellos. Pero la verdad es que recordemos que, como ya habíamos dicho, San Mateo ha hecho una recopilación de textos y de dichos de Jesús. De hecho, es una de las teorías que hay sobre la redacción de los 3 evangelios sinópticos, llamados sinópticos, porque precisamente tienen una relación muy importante entre todo lo que narran y pues pareciera que se pusieron de acuerdo, es decir, como que unos le sirvieron a los otros como fuentes para poner algunos relatos de Jesús, ciertamente con diferencias algunos de ellos, porque, por ejemplo, en algunos relatos habla de un ciego, ¿verdad? Y mientras que Lucas a lo mejor habla de 2 ciegos, o viceversa, ¿no? El caso es que platican la misma situación, el mismo relato, pero con pequeños detalles diferentes. Y bueno, en el caso de Mateo, como ya habíamos dicho, pues él agrupa en cinco discursos con su sección narrativa los dichos y hechos de Jesús, como por temas. Y bueno, en este capítulo 23 vemos este tema fuerte de Jesús reprobando la forma de actuar de los maestros de la ley y de los fariseos particularmente. Aquí no habla mucho de los saduceos, pero habla sobre todo de los fariseos, y es que, bueno, los fariseos, dentro de toda su interpretación de la Sagrada Escritura, pues ciertamente Jesús reconoce y dice que ellos tienen razón en muchas cosas de lo que dicen. Sin embargo, menciona que su testimonio no corresponde a la interpretación de la ley que ellos hacen, precisamente porque ellos resaltan mucho la cuestión exterior, la apariencia, y por eso los acusa de hipócritas. Vamos a ver entonces cómo es que comienza aquí este capítulo 23. No es muy largo, pero básicamente denuncia Jesús la hipocresía, se va contra los, como ya digo, contra los maestros de la ley y los fariseos, y finalmente cierra el capítulo pues lamentándose por Jerusalén, porque ciertamente él va a decir muchas veces a lo largo de la historia: he querido yo que tú, Jerusalén, ¿verdad?, te reunirte con todos tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas, y no has querido, no lo has permitido. Te hemos enviado profetas, te hemos enviado diversos mensajeros, y a todos los has rechazado. Entonces, bueno, básicamente son estos tres temas, ¿verdad? Por un lado, denunciar la hipocresía; por otro lado, denunciar las actitudes superfluas, ¿verdad? Muy por encima, muy dadas a las apariencias de este grupo, de los maestros de la ley y los fariseos; y finalmente, pues, la lamentación por Jerusalén. Vamos a ver, comienza entonces diciendo: Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo: en la cátedra de Moisés, es decir, en la silla de enseñanza, en la autoridad para enseñar de Moisés, se han sentado los maestros de la ley y los fariseos. Obedézcanles y hagan lo que les digan, pero no imiten su ejemplo, porque no hacen lo que dicen. Ahí está, denunciando la hipocresía. Y todavía dice: atan cargas pesadas e insoportables y las ponen sobre los hombros de la gente, pero ellos ni con el dedo, ni con la punta del dedo las quieren mover.
Todo lo hacen para que los vea la gente, la apariencia. Exageran los distintivos, todas estas cosas que se ponían ellos, las filacterias, ¿verdad? Todos los distintivos religiosos. Algunos de una manera muy literal se ponían unas cajitas con los 10 mandamientos, unas cajitas de madera atadas a la frente, porque dice un salmo: tengo tus mandamientos en la frente, ¿verdad? Frente a mí, siempre los tengo frente a mí o delante de mí. Y eran muy literalistas, se ponían estas cajitas de madera con los 10 mandamientos para decir: es que yo siempre traigo aquí la ley del Señor en la mente, presente, ¿no? Y entonces, bueno, dice, todo esto lo exageran y alargan los adornos del manto para que los vea la gente. Les gusta el primer asiento en los banquetes y los puestos de honor en las sinagogas. Ser saludados por la calle, que todo el mundo les rinda honor. Y dice Jesús: ustedes en cambio no se dejen llamar maestros, porque uno solo es su maestro y todos ustedes son hermanos, ¿verdad? ¿Qué está diciendo Jesús? Pues que no aspiremos a ningún puesto de poder ni de primacía, que rechacemos toda adulación, todo reconocimiento más allá, digamos, de lo honesto, porque ciertamente, pues todo se lo debemos a Dios. Si algo bueno hay en nosotros es porque el Señor lo ha puesto. Como dice Jesús, ¿verdad? Todo lo bueno viene de Dios. Si algo bueno hay en el mundo, todo viene de Dios, porque Dios es la fuente de la bondad, es la bondad misma. Bien, y dice: no llamen tampoco a nadie Padre en la tierra, porque uno solo es el Padre de ustedes, el del cielo. ¿Está queriendo decir entonces que rechacemos la autoridad de nuestro progenitor? Pues no, lo que está diciendo es que nuestro Padre Celestial, ¿verdad?, es la fuente de toda paternidad, que debemos todo referirlo a Él. Todo origen de lo bueno nos viene de Dios. Él es el origen, Él es el que nos lo ha dado. Y entonces lo que nos está diciendo es que nosotros ante Dios somos todos iguales, a todos nos ama, somos sus hijos y por tanto todos somos hermanos. Él es nuestro Padre, Él es nuestro origen, Él nos ha creado, somos obra de sus manos. Ni se dejen llamar jefes, porque uno solo es quien los conduce, el Mesías, ¿verdad? Jefe o guía, en otras traducciones menciona guía. Bueno, pues es que es el Mesías el que nos lleva a Dios, ¿verdad? Siempre recordemos que en sus enseñanzas Jesús siempre se va a referir a, digamos, en la perspectiva espiritual, la perspectiva de trascendencia, hacia el cielo, hacia lo espiritual, hacia lo divino. Ciertamente, nuestra vida comienza aquí, pero nuestra vida siempre Jesús la va a referir a la eternidad. Porque eso es lo que Dios quiere, como dice San Pablo, que todos los hombres se salven, lleguen al conocimiento de la verdad. Y este salvarnos es entrar al conocimiento de Cristo, al conocimiento del Padre, revelado por Cristo, y con ello entrar a la vida eterna, creyendo y obedeciendo su palabra. Como dice San Buenaventura, ¿verdad? Decía él, 2 cosas son necesarias para entrar al cielo: el conocimiento de la verdad y la práctica constante de las virtudes, es decir, hacer la voluntad del Padre, decirle que sí a Dios y cumplir nuestro compromiso con Él. Bien, entonces dice, el mayor de ustedes será el que sirva a los demás. Lo vuelve a repetir, la humillación, el servicio, el no ponerse por encima de nadie. Porque el que se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Y luego pasa a hablar concretamente, decírselo a los fariseos. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que cierran a los demás la puerta del reino de los cielos. Ustedes no entran y no dejan entrar a nadie más. A los que quieren entrar no los dejan. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas,
que recorren mar y tierra para convertir a un pagano, y una vez que lo convierten, lo hacen merecedor el doble más que ustedes del fuego que no se apaga. ¿Por qué? ¿A qué se está refiriendo Jesús? Pues a esta visión que es muy dura, es muy estricta en lo exterior. Los fariseos y los maestros de la ley se habían encargado de, a través de todos estos preceptos que manejaban, más de 613 más o menos, por ahí mencionan los expertos, que bueno, estaban enfocados a cumplir con cuestiones externas, ¿verdad? Oye, pues que la purificación, lavarse las manos, era hasta la muñeca, no, hasta el codo, ¿verdad? Y poner ese tipo de detalles que se volvían como los estándares de calidad, pero que eran totalmente basados en lo exterior. Dice Jesús, se olvidan del corazón, se olvidan de el corazón de la ley, que es la compasión, es el amor, es la misericordia, ¿verdad? Dice, ay de ustedes, guías ciegos, que dicen jurar por el santuario no compromete, pero si uno jura por el oro del santuario, eso sí que compromete. Torpes y ciegos. ¿Qué es más, el oro o el santuario que lo santifica? También dicen, jurar por el altar no compromete, pero si uno jura por la ofrenda que está sobre el altar, queda comprometido. O sea, la calidad de la ofrenda, ¿quién da más? ¿Quién da mejor ofrenda? Y Jesús dice, no, dice, ciegos, ¿qué es más? ¿La ofrenda o el altar que lo santifica? Pues sí, porque no es lo mismo poner una ofrenda sobre un altar para un ídolo que ponerlo sobre el altar de Dios. Definitivamente es el altar de Dios el que santifica la ofrenda, sea de tipo que sea y sea del tamaño que sea. También dice, el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que hay encima de él. El que jura por el santuario, jura por él y por quien lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta. Se van a lo más, minucioso de lo exterior, ¿no? Lo más minucioso de lo exterior, hasta el más pequeño detalle. Dice, de la menta, del anís y del comino, de lo más pequeño, pero descuidan lo más importante de la ley, que es la voluntad de Dios, la misericordia y la fe. Lo importante es lo que sale del corazón. Lo había dicho Jesús en este sermón de la montaña, lo vuelve a decir ahora. La falla de los fariseos no era el conocimiento que tenían, sino que no lo hacían de corazón. La importancia de hacer las cosas de corazón. Guías ciegos que no dejan que pase el mosquito, pero se tragan el camello. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que limpian por fuera el vaso y el plato, mientras que por dentro siguen llenos de codicia y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso, para que también por fuera quede limpio. Nuevamente esta referencia a hacer las cosas desde el interior, a la sinceridad, a ser transparentes de corazón, porque el Señor ve la rectitud del corazón, ve las intenciones del alma. Eso es lo que cuenta para Él. No tanto el acto que puede ser fingido, y entonces no hay corazón en él. Nos lo han dicho también algunos santos, que nos dicen, no es tanto el tamaño o la magnitud del acto realizado, sino el amor con el que lo haces. Por eso dice Jesús, así sea un vaso de agua que le den a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, no quedará sin recompensa. Así sea algo pequeño. Claro, alguien puede decir, bueno, para ellos dar un vaso de agua no era tan fácil, había que traerla del pozo, había que mantenerla fresca, etc. Efectivamente, no era cualquier cosa dar un vaso de agua. Y ciertamente los que tenían agua en su casa, pues la cuidaban para no tener que dar tantas vueltas al pozo.
Pero aquí lo refiere Jesús a hacer las cosas de corazón, sea mucho, sea poco, lo importante es el corazón, el amor que ponemos en cada acción. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que parecen sepulcros blanqueados. Por fuera su apariencia es hermosa, pero por dentro están llenos de huesos, de muerto y podredumbre. Duras palabras, duras palabras. Y ciertamente tenemos que cuidar mucho el corazón. Lo hemos dicho desde que lo comentamos en el Sermón de la Montaña, pero esta es una constante. Para Mateo es una constante que Jesús es el maestro que nos enseña a vivir desde el corazón, que nos enseña a vivir el corazón de la ley, que las cosas deben venir desde adentro. Y para poder que salgan de dentro, pues tendríamos primero que, ahora sí, meterlas, es decir, que pongamos atención a la ley, que no seamos, digamos, oyentes olvidadizos, sino que pongamos verdaderamente, como dice el profeta Isaías, oídos de discípulo, con ganas de entender, de aprender, de atesorar, de hacer propio, apropiarse de esta palabra de vida, y para que después, con el corazón contrito, humillado, convertido al Señor, hagamos salir de Él toda la bondad que Dios ha puesto en nosotros. Lo mismo pasa con ustedes. Por fuera parecen justos ante los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y perversidad. Jesús puede ver el corazón tuyo y mío. Jesús puede ver las intenciones del alma. Por eso Jesús le costaba tragar precisamente a los fariseos y maestros de la ley, que eran muy hipócritas, pero lamentablemente esta actitud hipócrita no es solamente de ellos. Cualquiera de nosotros podemos ser hipócritas, y quizá en muchas ocasiones lo somos. Por eso qué importante es cuidar el corazón, qué importante es cuidar nuestras intenciones, siempre delante del Señor. Señor, soy un pecador. Señor, como este publicano, ¿verdad? Ten piedad de mí, Señor, soy un pecador. Reconozco mi falta, reconozco que mi pecado siempre está ante mí porque me cuesta vencerlo, porque me cuesta vencer la tentación. Si no es contigo, Señor, ¿quién podrá defenderme? Si no es contigo, ¿cómo podré llegar a la santidad? Señor, tú eres mi santidad. No son mis actos, no son mis méritos. Es tu poder en mí, Señor. Por eso llega San Pablo a decir en alguna ocasión, viendo los frutos de su trabajo, y se da cuenta de que no puede venir de él. Dice, es que ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí. Si puedo ver yo cómo Dios actúa en la gente y cómo la gente se convierte y cómo la gente quebranta su corazón y se acerca al Señor arrepentido y cambia su vida, no son mis palabras, es la palabra, es el poder del Señor. Es esta palabra viva y eficaz que menciona la carta a los Hebreos, que llega como espada de doble filo y llega hasta lo más profundo del ser, de la persona, del corazón. San Pablo ve los resultados y dice, ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí. No puede ser esto obra mía, esto no es el fruto de mi trabajo. Si bien es cierto que en otras, cuando se ve obligado él a hacer valer su esfuerzo, en la segunda carta a los Corintios, pues él se va a poner también a decir, bueno, pues si aquellos se las dan de superapóstoles, pues déjenme les digo, yo también hago lo mío, hago mi parte, ¿verdad? Pero bueno, no es, inclusive él dice, voy a decir una insensatez, permítanmelo, ¿verdad? Lo dice él en esta carta, permítanme ser un poquito necio, ¿verdad? Me voy a adornar, ¿verdad? Si otros se adornan, pues yo tengo también razones para adornarme, pero no es esa la intención, no es esa tampoco la cuestión de que estemos nosotros por encima de los demás. Simple y sencillamente San Pablo defiende su esfuerzo porque él sabe que se ha entregado de corazón, ha sido sincero y ha sido fiel. Cuando lo estaban despreciando algunas comunidades, porque quizá él no era ostentoso, él no utilizaba palabras rebuscadas, ¿verdad? Una teología muy rebuscada para dar la enseñanza.
Entonces, bueno, aquí dice Jesús, bueno, pues hay que hacer las cosas de corazón, sin adornarse de más y sobre todo adornarse de manera hipócrita, ¿verdad? Mentirosa, haciendo creer a los demás que somos algo que en realidad no está en nuestro corazón. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que edifican sepulcros a los profetas y adornan los mausoleos de los justos, como si les rindieran honor, ¿verdad?, a su memoria. Dicen, si hubiéramos vivido en tiempos de nuestros antepasados, no habríamos colaborado en la muerte de los profetas, como diciendo, nosotros sí les hubiéramos hecho caso. Pero ya les había dicho antes que ellos no habían entendido o no habían aceptado a Juan el Bautista. En cambio, los publicanos y pues las prostitutas, ¿verdad?, sí le habían creído. Entonces, aquí con esto les dice Jesús, con lo cual confirman que son hijos de quienes mataron a los profetas. Completen pues lo que sus antepasados comenzaron. Serpientes, raza de víboras. Qué palabras tan duras. ¿Estaría molesto Jesús? ¿Habría desayunado pico de gallo, como dicen algunos, que estaba él así en son de guerra contra ellos? ¿O será que ya lo tenían muy cansado y, como dice en alguna parte también de la Escritura, ya estaba indignado y triste de ver cómo ellos estaban cerrados en su corazón a aceptar las palabras de Jesús? Si bien es cierto, sabemos que dentro del Sanedrín, de las autoridades, pues está un José de Arimatea, está un Nicodemo, que aceptaron a Jesús, que fueron discípulos, digamos, undercover, diríamos, ¿no? Por abajo del agua. Eran discípulos de Jesús, no lo decían muy abiertamente, pero cuando había discusiones, pues ellos defendían el punto de Jesús, como lo hará también en su momento Gamaliel, advirtiendo y llamando a la prudencia a los fariseos y a la gente del Sanedrín, ¿verdad? Gamaliel va a decir, pues no se metan con estos hombres, porque si lo que están haciendo viene de Dios, no vaya a ser que estemos luchando contra Dios. La prudencia, ¿verdad?, las virtudes del gran maestro Gamaliel, que también fue maestro de San Pablo, por cierto. Dice, por eso yo les envío profetas, sabios y maestros de la ley. Ustedes matarán y crucificarán a unos, mientras que a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Está Jesús profetizando lo que harán con las primeras comunidades cristianas y que ciertamente todos los seguidores de Jesús habremos de padecer de alguna u otra manera el rechazo. Y tenemos que estar abiertos a eso, porque si queremos verdaderamente seguir a Jesús y en nuestra vida no vemos que hay un rechazo, que no nos atacan por hablar la palabra de Dios, por mantener la fidelidad a la verdad lo mejor que podemos, pues entonces tendríamos que cuestionar nuestro seguimiento de Jesús. Si todo lo tenemos facilito, si todo lo tenemos ahora sí, como dicen, de bajadita, pues algo no anda bien, algo no estaremos haciendo bien. Definitivamente que es un sello distintivo de los seguidores y servidores del Maestro Jesús, pues la persecución, el rechazo, la burla, y bueno, digamos, el sufrir que nos desacrediten, que se diga todo tipo de cosas, inclusive llegar a la calumnia, ¿verdad?, a acusar falsamente sobre alguna situación. Pues bien, así se hacen responsables ustedes, les dice a los fariseos y maestros de la ley, de toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien ustedes asesinaron entre el templo y el altar. Les aseguro que todo esto le pasará a esta generación. Una acusación terrible, palabras durísimas de Jesús sobre esta generación de fariseos y maestros de la ley que recibieron su palabra de manera directa, de su boca, con su viva voz, en su momento, y lo rechazaron, lo persiguieron y lo maltrataron, lo acusaron falsamente hasta que lograron su cometido, matarlo. Pues bien, sabemos que, después dirá San Pedro, sabemos que ustedes lo hicieron por ignorancia, pero están a tiempo, conviértanse, cambien. Todavía
están a tiempo. El Señor, no hay pecado que el Señor no pueda perdonar a un corazón contrito y humillado, como dice el Salmo. A un corazón contrito y humillado, Señor, tú no lo desprecias. Estas palabras duras de Jesús, si bien condenatorias, pero no son una condenación definitiva si ellos se abrieran, como se abrió Nicodemo y José de Arimatea y pues todos los discípulos del judaísmo que siguieron a los apóstoles, que siguieron a Jesús después de que resucitó de entre los muertos. Y que bueno, definitivamente el Señor, no hay pecado que su misericordia no pueda perdonar. Pero ¿qué se necesita? Se necesita la conversión. Esto es algo muy importante. Actualmente podemos escuchar que algunas personas dicen que no es necesaria la conversión, que Dios te quiere tal como eres. Y es una verdad a medias, que eso es muy al estilo de Satanás, ¿no? Eso no es palabra de Dios, es palabra de Satanás. Las verdades a medias son palabras de Satanás. Porque te dicen una verdad, te dicen el 99% de verdad, pero en el punto final hay una omisión, ¿verdad? Y se convierte en algo falso, en algo mentiroso. El Señor te ama. Sí, sí te ama, definitivamente. Y te ama como eres. Bueno, el Señor ama lo que eres, pues porque Él te creó. Pero a lo mejor no le gusta mucho lo que haces, como se lo dijo de los fariseos. Háganles caso en lo que dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Es decir, Jesús está acreditando la enseñanza de los fariseos en cuanto a las palabras, en cuanto a la ley, pero sabe que ellos no hacen lo que dicen. Ellos no son como el Maestro Jesús, que vemos aquí, que nos muestra Mateo, que lo que dice, él luego va y lo hace. Está el discurso y luego la sección narrativa. Lo hemos estado diciendo a lo largo de toda esta presentación de los capítulos del Evangelio según San Mateo. Jesús es un maestro de la ley, ahora sí que con toda perfección, porque Él hace lo que enseña. Él hace lo que dice y dice lo que hace. Hay esta congruencia entre el pensar, el hablar y el actuar. El pensar, el desear, el enseñar y el dar ejemplo. Los fariseos enseñaban, sabían mucho, conocían la Escritura, pero ellos no la vivían. Tenían muchos actos de apariencia, pero no en su corazón, dice Jesús, en el corazón de ustedes hay huesos de muerto y podredumbre. Imagínate, terrible la acusación que le hace aquí el Señor. Y bien, luego dice, pasa a lo que es las lamentaciones sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, versículo 37, que matas a los profetas y apedreas a los que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos debajo de sus alas? Fíjense en esta redacción cómo Jesús, lo que está diciendo, se pone en el lugar de Dios. Dice, matas a los profetas y apedreas a los que Dios te envía. Y luego, después de hablar de Dios en tercera persona, ¿verdad? Podríamos decir, habla del Padre. Luego dice, ¿cuántas veces he querido? Es decir, Él tiene estos mismos sentimientos de Dios. Él es Dios. Él es el que ha enviado, ¿verdad? Él es el que quiere reunir a la gente de Jerusalén, ¿verdad? A los hijos de Jerusalén, como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas, y ustedes no han querido. Pues bien, su santuario quedará desierto. Aquí Jesús predice la destrucción del templo. Predice lo que va a suceder con el templo de Jerusalén. Les digo que ya no me verán más hasta que proclamen bendito el que viene en el nombre del Señor. Como ya veíamos que lo menciona el Salmo 118, ¿verdad? Entonces, aquí con esto Jesús está también diciendo una profecía. Cuando
la gente de Israel, cuando los israelitas, cuando los judíos se conviertan y acepten a Jesús diciéndolo, bendito el que viene en nombre del Señor, entonces me volverán a ver. Esta es otra de las junto con aquella lectura de San Pablo, ¿verdad? Que alguna vez comentamos, cuando dice él, sí, el rechazo de la gente de mi pueblo, el rechazo del Mesías se convirtió en salvación para los otros pueblos, que no será la conversión, la aceptación del Mesías, sino una resurrección de muertos. Es decir, cuando se conviertan los judíos como pueblo, como nación, a Jesús y lo reconozcan como el Mesías y le den su corazón, entonces vendrá prácticamente el fin. Será una de las señales de que el fin está muy cerca. Pues bien, hasta aquí el comentario del capítulo 23. Ciertamente con esto terminamos lo que es los apartados temáticos sobre lo que es la vida en comunidad. Y aquí con estas advertencias de Jesús sobre los fariseos y maestros de la ley, tenemos que, como el buen discípulo, entender lo que nos toca a nosotros. No caer en esto. Hay un momento en el que Jesús dice, si la justicia de ustedes, es decir, si el nivel de santidad de ustedes no es mayor que el de los fariseos y maestros de la ley, ciertamente no entrarán en el reino de los cielos. Hay que superar la apariencia y dejar que sea el corazón, un corazón lleno de Dios, el que actúe y se transparente a nuestro entorno, ¿verdad? Con los demás, siempre, como dice aquí Jesús, buscando el último lugar. El que quiera ser el mayor, que se haga el servidor de todos. Ese es el resumen de este momento de la palabra. Como dice aquí, el que se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Lo diría San Juan de la Cruz, que para subir al cielo se sube bajando, como lo hizo Jesús, que no mantuvo la gloria de su condición divina, sino que tomando la condición de siervo, como dice la carta a los Filipenses, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Y ese bajarse desde la gloria máxima que tenía con el Padre, hasta no solamente tomar nuestra condición, sino además condición de siervo de los demás. Como dice el mismo Jesús, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida, hasta despojarse de su vida misma. Él no se quedó con nada. Ese es el camino que tenemos nosotros que seguir y que tenemos nosotros que imitar. Despojarnos de nosotros mismos para seguir a Jesús. Que sea Él el que viva con su gracia a través de nosotros. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra que nos has dado, por este capítulo 23 del Evangelio según San Mateo, donde con palabras fuertes, ciertamente, pero llenas de amor y de misericordia, llenas de paciencia, de una exhortación urgente, de un corazón que ama, para que nos convirtamos, para que cambiemos, para que dejemos entrar la verdad a nuestro corazón y esa verdad fluya desde nuestro corazón hacia afuera en el servicio a nuestros hermanos. Gracias, Señor, por esta enseñanza maravillosa. Concédenos las gracias que necesitamos con este Espíritu Santo que has puesto en nosotros desde nuestro bautismo, desde nuestra confirmación y a cada momento donde invocamos tu santo nombre. Tú, Señor, nos concedes las gracias que necesitamos. Señor, por favor, llénanos de ti para que podamos verdaderamente vivir esta palabra de manera sincera, desde el corazón, entregados totalmente a tu amor, al servicio de los demás, dispuestos a despojarnos de toda atadura, de todo deseo de ser reconocidos, de todo deseo de ser amados, de todo deseo de ser considerados
como algo grande. Señor, tú nos amas y eso nos basta. No queremos nada más, Señor. Llénanos de ti. Gracias por esta enseñanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.